Dele el aplauso fuerte al Señor, Él se lo merece. Aleluya, aleluya. Alabe al Señor, alábelo al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba a Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. ¿Por qué no dice gracias, Señor? Por tu presencia en este lugar. Dígalo. Amén. Los niños salen con nuestra hermana Liliana Sandoval. Quiero que abra sus Biblias, hermano, en el Salmo 60. Escuche bien lo que vamos a hacer hoy. Quiero hablar de tres pasajes. No, tres pasajes de la Biblia. Pero quiero que lea conmigo todos esos pasajes. El primero es Salmo 68:1. Le damos la bienvenida a la casa de Dios a todos. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Primero va a ser Salmo 68:1 y nos vamos a ir leyéndolo con calma porque quiero que leamos los tres capítulos. Después va a ser Mateo 16:18 y luego vamos a leer Colosenses 2:15 y en esos tres pasajes va a estar basado el mensaje de hoy. Cuando tenga el primero dice amén y luego los esperamos para el segundo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Levántese Dios. A ver, repita conmigo el Salmo, primero el Salmo 68 capítulo 68 verso 1. Repítalo todos juntos en el nombre de, cuando yo termine de decir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Vaya conmigo Mateo 16:18. Yo los tengo aquí apuntados, por eso no los estoy buscando, pero usted yo lo espero. Mateo 16:18. Cuando lo tiene dice amén. En el nombre del Padre otra vez, el Espíritu Santo. No lo vamos a leer todo junto, lo voy a leer yo. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Colosenses capítulo 2, verso 15. Ahora sí lo vamos a leer todos juntos porque queremos con toda la autoridad de Dios
hablar esta palabra. Colosenses 2:15, yo lo espero, no le hace. Colosenses 2:15 dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, todos juntos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia. Solo unge mis labios y prepara el corazón, el de mis hermanos, sus oídos, Señor, atentos a la voz tuya. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Quiero predicar de eso. Se me hizo interesante agarrar cada uno de estos capítulos de la Biblia, estos versos, porque nos hablan de la autoridad de Dios, el poder de Dios, el establecimiento de Jesús hacia la iglesia de Cristo, pero también nos hablan del triunfo del Señor Jesús en la cruz del Calvario. En Marcos capítulo 3, versos 13 y 14, la Biblia nos dice, este es un texto muy conocido para todos nosotros los que crecimos en la iglesia de Dios de la profecía, porque aquí nos habla en Marcos 3, 13 y 14, y yo voy a leer también el 15, pero en estos versos nos habla la Biblia, nos dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12, dice el verso 14, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Verso 15 dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Antes de partir de esta tierra, el Señor Jesús estableció la iglesia. En Marcos 3:13 que leímos, nos dice que Él llamó a los que Él quiso, es decir, un grupo grande de discípulos. Y de entre ese grupo grande de discípulos, dice la Biblia, estableció 12. Y con estos 12 establece el fundamento de la iglesia. Una iglesia la cual tú y yo pertenecemos, la cual el apóstol Pedro describe como nación santa, en 1 de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo afirma que estos 12 apóstoles son parte de este fundamento. En Efesios 2:20 leemos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A estos discípulos que después fueron apóstoles, Jesús los llamó para que estuvieran con Él. El deber principal de cada uno de nosotros, los que fuimos llamados por el Señor, por Cristo, es estar con Él. Él llamó a los 12 para que estuvieran con Él. ¿Qué quiere decir eso? Estar con Él es tener una relación bien íntima con el Señor. Es estar en una estrecha comunión con Cristo. Otro deber de los que fuimos llamados es
predicar la palabra para que anunciéis las virtudes, anunciar el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Yo creo que a muchos nos llamó de las tinieblas, ¿verdad? Un ministro o una persona que no predica la palabra de Dios correctamente dividida no va a ser de mucha bendición para la iglesia. La iglesia de Dios necesita que se predique la palabra. Además, Jesús le dio autoridad a la iglesia, poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La iglesia está revestida del poder de Dios. Usted miró el poder de Dios ahorita. Esto no es nada. El poder de Dios es mucho más que esto. El poder de Dios transforma. El poder de Dios levanta. El poder de Dios libera. Y la iglesia fue revestida del poder de Dios. Y con esa autoridad Jesús envió a sus discípulos para deshacer las obras de Satanás. Después de que Jesús estableció su iglesia, Él se fue al cielo. Pero Él tenía que dejar un grupo de personas que continuaran con el trabajo que Él comenzó. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando Él se fue al cielo, la iglesia comenzó a crecer. Nosotros leemos en la Biblia cómo muchos entregaron su vida a Cristo. Y cómo los hermanos en el libro de los Hechos nos habla y nos dice que la iglesia comenzó a crecer, muchos añadidos a la iglesia, y cómo los hermanos eran de un mismo sentir. Había gozo, había armonía, buen ánimo, pero había alguien detrás de todo esto que no estaba contento con el Señor. Y usted diga, el Señor lo reprenda. El enemigo nunca está contento con la obra de Dios. Él quiere que su obra se detenga. Él estaba incómodo, buscando la manera de qué hacer. La Biblia lo describe como ladrón. En Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Con todo eso, nosotros sabemos que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando mi hermana hablaba de su hermano, nosotros fuimos a orar por él y él se mira de un ánimo muy bueno. Y él está con la voluntad de Dios a todo lo que da. Y él dice, si Dios me quiere llevar ahorita, que me lleve. Y si no, que me deje. Pero de cualquier manera, él dice, yo estoy preparado para si me deja o me voy. Qué lindo, ¿cuántos están preparados? Tenemos que estar preparados. Como todos sabemos, Jesús antes de partir le había dado a la iglesia instrucciones. En Hechos 1:4 dice, y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En el verso 8 del capítulo 1 de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos muchas cosas que decir de la iglesia establecida por el Señor. Hay muchas cosas que hablar de la iglesia que Cristo estableció. Y Él viene por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y le damos gracias a Dios porque Cristo estableció esa iglesia. Y me gusta como dice Mateo 16:18, que dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Empezó la persecución en la iglesia. Todo no era nada más
Les dije, los hermanos estaban juntos, había armonía, nadie decía que era más que otro, todo era gozo, todo era paz, pero el enemigo estaba enojado y él tenía que hacer algo para impedirlo y comenzó a perseguir la iglesia. Y esto comienza en Hechos 4, capítulo 4, versos 1 al 4, miramos que este fue el principio de la persecución. Hablando ellos al pueblo, hablando Pedro y Juan al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos, dice, de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Pero ya no era aquel Pedro que había negado a Jesús. Ya no era aquel Pedro que dijo palabras obscenas. Usted sabe que nuestro hablar se distingue. ¿Cuántos saben eso? Nuestro hablar es diferente a los demás. Por eso cuando Pedro negó a Jesús, a él le dijeron, tú hablas como ellos. Y Pedro dijo, yo no. Y empezó a maldecir, dice la Biblia. Porque los que maldicen son los que no conocen a Dios. Y él empezó a maldecir para demostrarles que no era él como Jesús. Pero él ya no era el mismo Pedro que ahora predicaba a la gente. Ya no era aquel Pedro que Dios lo llamó para pescar y que se regresó a pescar peces y no hombres. Ya era un Pedro diferente. La Biblia nos dice que él ya no era el mismo. Ahora era un Pedro, un hombre diferente, que no tenía miedo. Sabía que el Hijo de Dios había resucitado y ya no tenía temor. El temor había sido derrotado en la cruz del Calvario. Ya no había miedo. La persecución comenzó a ser cada vez más fuerte. Y en el libro de los Hechos, desde el capítulo 7, leemos que Esteban predicó un mensaje que quedó registrado en la Biblia, en donde repasó toda la historia de Israel y les habló del pacto de Abraham, de su rechazo a José, de su rechazo a Moisés, de su rechazo a los profetas, cómo los persiguieron y los mataron. Y cuando apareció Cristo, también lo mataron, rechazando su palabra y crucificándole. ¿Eso no les gustó a los judíos? Claro que no. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Pero dicen por ahí, ¿verdad? La verdad no peca. Pero qué, hermano, usted se lo sabe. Incomoda, ¿verdad? En Hechos 7:52 leemos, ¿a cuál de los profetas, le dijo Esteban, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Israel había cometido 2 asesinatos y estaban a punto de cometer un tercero con Esteban. Habían matado a Juan el Bautista, un hombre que el Padre envió para preparar el camino del Señor. Habían matado al Hijo, crucificándole. El Hijo de Dios lo crucificaron. Y ahora, al matar a Esteban, estaban resistiendo al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta ahí, hermano? Está la Trinidad. El Padre que envió a Juan, el Hijo que envió el Padre y el Espíritu Santo que con la autoridad que Esteban hablaba. 51, verso 51 dice, Esteban les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado,
Mira esto que hermoso. Levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Y la Biblia dice que oyendo estas cosas, los judíos se enfurecieron, crujían los dientes. No sé cómo se crujen los dientes, pero contra él. Pero Esteban, dice la Biblia, verso 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado, estaba a la diestra de Dios. Los estudiosos dicen, y Esteban vio a Jesús de pie al lado del Padre, aplaudiendo a aquel hombre. Aquel hombre que estaba siendo asesinado, Jesucristo que estaba sentado a la diestra de Dios Padre, se levantó y se puso de pie, dicen los estudiosos, porque estaba mirando a un hombre que estaba hablando con el poder del Espíritu Santo. Verso 56, y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos, escuche bien esto, pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice el verso 60, clamó a gran voz. Señor, le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban. La Biblia dice que los que habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saúl o Saulo. Ahí estaba Saulo de Tarso, un joven que a la postre se convertiría en el perseguidor de la iglesia. En Hechos 8:1, la Biblia nos dice, hablando de Esteban, y Saulo dice, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. La Biblia dice en el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Satanás de nuevo atacó como león rugiente. Él no va a cansarse de atacar, hermano. Tenemos que estar velando. Tenemos que vivir sobrios. Tenemos que estar con nuestra vida, nuestro espíritu pegado al Espíritu de Dios. Porque Satanás anda como león buscando a quien devorar. Él trataba como león tratando de devorar la iglesia. El apóstol Pablo era el líder principal de esta persecución. Y en Hechos 26, capítulo 12 al 18 leemos, ocupado en esto, el apóstol Pablo estaba relatando su conversión al rey Agripa. Y él le dice en este capítulo, yo ocupado en esto, iba camino a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, escuche bien esto, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate
y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he aparecer a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Saulo de Tarso iba persiguiendo la iglesia, pero en ese camino a Damasco, dice la Biblia, levántese Dios. Él iba tras la iglesia, tras la gente, pero se levantó el Señor y lo puso un alto. El Señor siempre se va a levantar para aquellos que tratan de oponerse a la obra del Señor. Él se levantó, Jesucristo, porque le dijo: yo soy Jesús, el que tú persigues. Jesucristo se le puso enfrente una luz más fuerte que el sol. Aleluya, Él es el sol de justicia. Y lo envió para que, con un ministerio para hablarle a los gentiles, y le dijo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí miramos, una vez más les digo, cómo Dios se levanta. Diga conmigo: levántese Dios. Levántese Dios, dígalo con toda autoridad. Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. No solo detuvo a Saulo, sino que Saulo se convirtió a Cristo. Y se convirtió en el más grande predicador del evangelio de Jesús. Es lo que Dios hace, hermano. Aquí no terminó la persecución. Después el mismo Pablo fue perseguido. ¿Se acuerda cuando lo bajaron por una pared en una cesta? Lo andaban siguiendo y los hermanos lo bajaron por la ventana a Saulo de Tarso para que no le hicieran nada. Ahora el de perseguidor se convirtió en perseguido. Amado hermano, no creas que porque estás en Cristo, en la casa de Dios, nada te va a pasar. No. La Biblia nos enseña que vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Dios venció, que Jesucristo venció al mundo. Es mentira eso, pare de sufrir. Tú no vas a parar de sufrir hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Ahí es donde vamos a parar de sufrir, porque vamos a estar delante del Rey. Ahí ya no va a haber más diabetes, ahí ya no va a haber más cáncer, ahí ya no va a haber más enfermedad. Vamos a estar delante del que todo lo puede. Y ahí nos vamos a gozar. Aquí no terminó la persecución. La historia dice que hubo persecuciones tremendas, hermano. Cuando leemos la historia del cristianismo nos damos cuenta cómo muchos cristianos fueron perseguidos, echados con los feroces leones, quemados, colgados. Al apóstol Juan, el último de los apóstoles, mire qué hermoso está esto, hermano. El último de los apóstoles, hermanos, de verdad, cuando Dios quiere cuidar a los suyos, los cuida. Al apóstol Juan lo echaron en una olla de aceite hirviendo, dice la historia. No dice la Biblia, dice la historia. Pero lo echaron en eso. Yo me imagino, ¿usted ha estado enfrente del aceite en la lumbre? Poquita agua que le caiga, ¿verdad? Salto, usted se quiere hacer unos huevos y ¡ay! ¡Ay, Señor, ¿dónde está mi vieja, Padre?
Bueno, el aceite que echaron a Juan estaba hirviendo. Y ahí echaron a Juan en esa olla hirviendo. Pensaron que iban a salir los puros huesitos. Pero cuando sacaron a Juan, digo, y a su nombre, dijo Juan. Juan salió como si nada hubiera pasado, saludándoles. El Hijo de Dios vive, amén, y a su nombre gloria. Ahí estaba Juan sacado del hirviendo el aceite. Y como no pudieron matarlo, pues mándelo a la isla de Patmos. Allá que se muera. Pero en la isla de Patmos, hermano. Ahí estaba Juan en la isla de Patmos. Desde ahí envió cartas a las iglesias. Mire cómo el Señor dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Jesús ya no estaba ahí, Juan estaba ahí, Juan lo había mirado, cayó como muerto. Usted lee Apocalipsis capítulo 1, ahí le relata la historia de Juan, cómo él cayó como muerto. Y Jesús le dijo, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo levantó a Juan y Juan escribió cartas a diferentes iglesias. El Señor se preocupa por sus iglesias y les empezó a enviar cartas al desanimado, al que perdió su primer amor, al que ya no siente nada en la iglesia. Jesucristo estaba preocupado y le envió cartas. Acuérdate, le dijo a Éfeso, de dónde has caído. Acuérdate dónde estabas, porque Éfeso, hermano, era una iglesia poderosa. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje en donde el apóstol Pablo les dice, este es el libro de los Hechos, pero él les dice, ya no verán más mi rostro, les dice, me voy a ir. Y entonces los ancianos y todos los que estaban ahí abrazaron a Pablo y empezaron a llorar porque ya no verían más su rostro. Pero él les dio un aviso y les dijo, yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y les dijo, aún de entre ustedes mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas. Aún de entre ustedes mismos se van a levantar gente que no cree en la palabra de Dios. Y aquellos hombres lloraron y querían estar con Pablo. Pero Pablo se fue y ya nunca más lo miraron. Hoy el enemigo sigue con esa persecución, hermano. Él sabe que su tiempo se está acercando. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto, hermano? ¿Cuántos miran las noticias? O ustedes son los que dicen, no, ni para qué las miro. No, entérese. Porque las noticias están hablando de que Cristo viene pronto. Y si nosotros vivimos como si nada estuviera pasando, hermanos, hay que acercarnos más al Señor. Porque Cristo cada vez está más cerca de su venida. Pero el enemigo sigue atacando. Nuestra lucha hoy no es, como decía hermana Mari el viernes, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores del mundo. Ahora él ataca a la iglesia diferente. Ahora él ataca a la iglesia, ya no es persecución física, ahora es una persecución espiritual. Ahora él está atacando a la iglesia con temor. Él infunde temor. Oh, si me pasa esto, oh, si me pasa aquello, ¿qué tal si me congrego y empieza a irme mal? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? Reprende
reina ese espíritu de temor. El enemigo está atacando con un espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu de rebelión, espíritu inmoral de oscuridad, ahora ataca a la iglesia con ambición, con perversión, con vanidad, murmuración, pleitos, contenciones. Y él está contento cuando todo esto está pasando dentro de la iglesia. Él está, dile, dale, doble con todo, con la olla. Él está contento de todo eso. Pero el Señor se levantó. Dele gracias al Señor. Porque el Señor se levantó al tercer día despojando los principados y las potestades, dice Colosenses, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros no somos un pueblo derrotado, somos un pueblo en victoria. Diga, yo soy victorioso. No nomás es victorioso cuando está cantando, usted es victorioso en la lucha, en la prueba, en la enfermedad, en todo eso. Usted es victorioso, yo soy victorioso. Ponte de pie, hermano. La iglesia, eso es para que el diablo escuche. La iglesia no se va a detener. La iglesia no se va a detener. Diga gloria a Dios. Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque se levanten gigantes contra mí, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón, porque yo estoy en él confiado. Hoy podemos decir con toda confianza, y yo quiero que usted lo vuelva a decir conmigo: levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero escucha el verso 3. Mas los justos se alegrarán. Aleluya. Los justos se alegrarán. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Aleluya. Oh, mientras todos estén pereciendo, los justos, tú y yo, los que hemos sido justificados por la fe, por medio de la sangre de Cristo, nos gozaremos, nos alegraremos. Usted alégrese delante del Señor. El justo se alegrará, se gozará y saltará de alegría. Dice Malaquías 4, y saltarán como becerros de la manada. Yo te voy a decir algo. No estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Él está a tu lado. Quizás tú no lo ves, pero Él está ahí. Él está ahí para ti.
Y en esta tarde Él quiere invitarte a que platiques con Él unos minutos. Ni siquiera te pide mucho. Unos minutos. Habla con Dios. Cuéntale tus necesidades. Y estás seguro que Él se va a levantar contra todo lo que se opone a ti. De eso yo estoy seguro. Piensen un poquito. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. A una de esas iglesias del Apocalipsis Él les dijo: sé fiel hasta la muerte, porque había mucha persecución. Y le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios eterno, Padre del cielo y de la tierra, venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, porque al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. El salmista dijo: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Él había fallado, él había pecado delante de Dios. Por un tiempo duró oculto su pecado, hasta que el Espíritu Santo usó a Ananías y lo descubrió. Pero él era una apariencia nada más. Aparentaba una cosa que en realidad no era. Pero un día vino el profeta y le dijo la historia de aquel hombre que tenía una oveja y que el que tenía muchas se la quitó. Cuando él dijo: ese hombre es digno de muerte, le dijo el Espíritu Santo: ese hombre eres tú. Y es cuando él escribe el Salmo 51 y dice: Señor, aleluya, crea en mí un corazón nuevo. Vuélveme el gozo, Señor, de mi salvación. Gloria a Dios, aleluya. Ayúdame, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Si hay algo oculto, Señor, que no sabemos, Lléname, lléname, Señor. descúbrelo, Señor. Descúbrelo por tu Espíritu Santo, Señor.